Oye, aquí hay gente de todos los países. Estoy viendo gente de España, gente de Venezuela, gente de Centroamérica, de Estados Unidos. Y quiero que sepan algo, ¿no? En México tenemos muchas fiestas. Somos un país que nada más hace falta que sea domingo para hacer una fiesta. Pero tenemos una fiesta muy particular, ¿no? Así como en Estados Unidos tienen el Thanksgiving y en algunos otros lugares tienen fiestas muy particulares, aquí el 12 de diciembre eh, tiene un significado particular. Quiero que sepan que cuando México eh, se independizó de España, siendo el virreinato de la Nueva España en aquel entonces, el estandarte que se utilizó para amalgamar a los mexicanos de aquel entonces fue la imagen de la Virgen de Guadalupe, que el cura Hidalgo llevó para tocar las campanas de Dolores, del pueblo de Dolores. Entonces, tiene una asociación con el sincretismo de ser mexicano, el ser guadalupano. Hoy hay muchos mexicanos que la denostan, que dicen que es una de las grandes mentiras de la historia, que se atreven a decir que estos son los engaños de esa imagen. Hay quien nos dijo a María y a mí que la adoramos como diosa, que por eso es parte del demonio, toco madera. Pero en fin, o sea, la misma libertad permite que cada quien diga, piense, crea lo que quiera, pero nosotros debemos ser siempre muy respetuosos de la gente, de las cosas y de las imágenes. Nosotros no adoramos a la Virgen como si fuera una diosa en sí. Nosotros le pedimos la intercesión por nuestras peticiones, por nuestros pecados, que interceda ante Dios nuestro Señor, si ella lo tiene a bien. Pero la Virgen de Guadalupe ya existía en España desde antes, así es, y existía desde hace 2020 años, porque es la misma Madre de Dios que se ha presentado en diversas formas. A los niños de Portugal, la Virgen de Fátima, a ellos se les apareció de cierta forma. Virgen de Lourdes decidió aparecerse en un lugar. Entonces ella es muy sabia y antes de un gran acontecimiento o después de un gran cisma se ha aparecido, pero no se le está apareciendo a los reyes ni a los presidentes. Se le está apareciendo a gente muy humilde y les está diciendo, mira, a través de ti voy a hacer que se revuelva el corazón de este país, de esta zona o de este mundo. Apenas fue el 12 de octubre de 1492 cuando se descubrió América. Y tan solo unos años después, que será 11 años, Cortés llega a México. En marzo de 1519, él conoció a la Malinche, que fue su traductora. El 22 de abril de 1519 se fundó la primera ciudad de México, que fue Veracruz. En agosto de 1519, Hernán Cortés decide hundir las naves que traía para decir, de aquí no nos vamos hasta que no conquistemos este país. En una situación rapidísima, porque ellos eran a lo sumo 500, 600 soldados, pero se unieron a través del pacto de Zempoala, que fue en junio de 1519, se unieron con los tlaxcaltecas. Ya en septiembre se unieron con muchísimas tribus, porque los aztecas, la gente que vivía en la Ciudad de México hoy, eran gente muy belicosa, que no le dedicaban a hacer guerras para ganar territorios, sino para cautivar y para hacer presas a los enemigos. En esas guerras floridas se llevaban atrapaban a las personas y las iban al templo mayor a sacarles el corazón. Se entendía que el sol salía todos los días porque se entregaban corazones. A veces había días que eran 20 personas que caían del templo mayor muertas. Entonces los españoles, cuando llegaron a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, se horrorizaron de ver esto. Y los que eran subyugados tenían que dar tributos. Entre ellos tenían que dar jovencitas y niños para que fueran sacrificados. Si alguien ve la película de Apocalipto,
Se va a dar qué escenas tan tremendas, la forma en que sacrificaban a las personas que no tenían más opción que esperar y ver a la gente morir para que ellos murieran. Ya en 1528 se da la matanza del Templo Mayor y se puede decir que se consuma la conquista de México. Apenas pasaban 10 años de que esto había sucedido cuando la Virgen de Guadalupe se apareció. Pero bueno, tuvimos una situación interesante. Antes de que se apareciera nuestra Madre Santísima, en 1528, 3 años antes de que ella llegara, fue nombrado el primer arzobispo de la Inquisición en México, que fue el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Tan pronto él llegó a México, era una persona, pues, era vasco, él tenía conocimiento muy de una orden muy cercana a Roma, porque pues, él estudió latín y él se fue a Roma a vivir. Entonces él era una persona de un ámbito pues, internacional para aquel entonces. Y él llegó en 1528. Tan pronto llegó, parece que la Virgen dijo, es el primer, no cumplen 10 años de estos mexicanos de ser conquistados por los españoles, de que se generó el virreinato de la Nueva España, no cumplen ni 3 años de que llegue el virrey, y nuestra madre decidió aparecerse. Fue el sábado 9 de diciembre de 1531, en la madrugada, cuando hizo su primera aparición. La segunda fue ese mismo día, a las 5 de la tarde, el 9 de diciembre. Al día siguiente, porque ella tenía mucha prisa, se apareció el 10 de diciembre a eso de las 3 de la tarde. Finalmente, el martes 12 de diciembre estaba agonizando el tío de Juan Diego cuando él fue a buscar a un sacerdote para que le diera los santos óleos. Y como él sabía que la Virgen lo esperaba cerca de la peña del cerro del Tepeyac, él se fue por otro camino diferente, creyendo que iba a engañar a quien todo lo ve, a quien todo lo sabe, a quien todo lo escucha. Y no, la Virgen bajó del cerro, lo alcanzó esa madrugada del 12 de diciembre, cuando apenas salía los primeros rayos del sol. Es el Incan Mopohua, donde se narra que el sábado 9 de diciembre, mientras se dirigía a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo la primera aparición de la Virgen, de la que se presentó con la perfecta, siempre Virgen, Santa María, Madre de Dios verdadero. Eso fue el día 9. Ya en la cuarta aparición, el día 12, al mismo tiempo que estaba él entregando las rosas y la prueba que pidió el arzobispo, se aparecía en casa de su tío curándolo y ya le dijo su nombre, cómo deberíamos de llamarla: la Virgen de Guadalupe, María de Guadalupe. Esto sucedió, como ven, apenas cuando estábamos despertando de la conquista, donde muchas de las personas que lucharon por defender a Tenochtitlan aún estaban vivas. Y de igual forma, la primera batalla internacional mundial que ganó la Virgen de Guadalupe fue el 7 de octubre de 1571. Apenas unos 40 años de esto, estaba la Gran Guerra, pues la guerra entre la armada del sultán de Turquía contra las fuerzas católicas. En el barco de Andrea Doria se puso, por orden del Papa, un estandarte. Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito, su nombre Juan Diego, y después apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo, don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después
de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola, la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre de pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios, en todo, pertenecía a Tlatilolco. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito, llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyolotl y el del cisniscán y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó, de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban. De arriba del cerrito, le decían: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía la tierra, como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, parecían como esmeraldas. Como turquesa parecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates, relucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo: Escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él contestó: Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad, le dice: Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio,
en mi salvación, porque yo, en verdad, soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo de México, y le dirás, como yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y admirado, y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. E inmediatamente en su presencia se postró. Le dijo: Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto yo, tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en obra su enmienda. Vino a encontrar la calzada. Viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante sacerdote. Su nombre era Don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo. Les ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró y luego ya le descubre. Le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás aún con calma y te oiré bien. Aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la cual has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió. Venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió, al terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo, y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo. Allí, cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra. Le dijo: Patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde el lugar del gobernante sacerdote, lo vi. Ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero lo que me respondió, como que no lo entiendo, no lo tiene por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma te escucharé bien, aún desde el principio, veré por lo que tú has venido, tu deseo, tu voluntad, bien. En ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieren que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de tus nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra,
para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mi detenerme allá, a donde me envías, virgencita mía, hija mía menor, señora, niña. Por favor, dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte, hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego, por su parte, le respondió. Le dijo: Señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere oído, quizá no seré creído. Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo que responda el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro, de allá salió, de su casa, se vino derecho a Tlatilolco, vino a saber lo que pertenece a Dios y a ser contado en lista, luego para ver al señor obispo, y a eso de las 10, cuando ya estuvo preparado, se había oído misa, y se había nombrado lista, y se había dispersado la multitud. Y Juan Diego luego fue al palacio del señor obispo, y en cuanto llegó, hizo toda la lucha por verlo, y con mucho trabajo otra vez lo vio. A sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen, de hacerle, de erigirle su casita sagrada, en donde había dicho, en donde la quería. Y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó, para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo contó al señor obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró, y en cada cosa vio, admiró que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa Madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no solo por su palabra, su petición se realizara lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. Tan pronto como lo oyó Juan Diego, le dijo al obispo: Señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo que me envió. Y habiendo visto el obispo que ratificaba, que en nada vacilaba ni dudaba, luego lo despacha. Y en cuanto se viene, luego les manda a algunos de los de su casa, en los que tenía absoluta confianza, que lo vinieran siguiendo,
que bien lo observaran a dónde iba, a quién veía, con quién hablaba. Y así se hizo, y Juan Diego luego se vino derecho, siguió la calzada. Y los que lo seguían, donde sale la barranca, cerca del Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder, y aunque por todas partes buscaron, ya por ninguna lo vieron. Y así se volvieron, no solo porque con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque les impidió su intento, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo. Le metieron en la cabeza que no le creyera. Le dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle, o que solo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Y bien, así lo determinaron, que si otra vez venía, regresaba, allí lo agarrarían y fuertemente lo castigarían, para que ya no volviera a decir mentiras ni a alborotar a la gente. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo: Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has impendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando fue a llegar a su casa, a su tío, de nombre Juan Bernardino, se le había sentado la enfermedad. Estaba muy grave. Aún fue a llamarle al médico, aún hizo por él, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuera de madrugada, cuando aún estuviera oscuro, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco algún sacerdote para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque estaba seguro de que ya era el tiempo, ya el lugar de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. Y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir, de su casa, Juan Diego, a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra, al pie, donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo: Si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora, y seguro, como antes, me detendrá para que lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo había mandado, como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí, atravesando hacia la parte oriental, fue a salir, para rápido ir a llegar a México, para que no lo detuviera la Reina del Cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podría ver, la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio cómo vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro. Le vino a atajar los pasos. Le dijo: ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de lleno se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: Mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo. Tío mío, una grande enfermedad se le ha asentado, seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México, a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo, porque en realidad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas sí voy a llevarlo a efecto. Luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Te ruego me perdones,
tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño. Hija mía, la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa perfecta Virgen. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espanta, lo que te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y luego, en aquel mismo momento, sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló. Bien con ello se apaciguó su corazón, y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo, a llevarle algo de señal, de comprobación, para que creyera. Y la Reina Celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en donde antes la veía. Le dijo: Sube, hijo mío, el menor, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí, a mi presencia. Y Juan Diego luego subió al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre, mucho admiró cuántas había florecidas, abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo, porque de veras que en aquella sazón arreciaba el hielo. Estaba difundiendo un olor suavísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno. Luego comenzó a cortarlas. Todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. Por cierto, que en la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores. Solo abundaban los riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Y si acaso alguna hierbecilla se solía dar. Entonces era el mes de diciembre, en que todo lo come, lo destruye el hielo. Y enseguida vino a bajar, vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar, y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó. Luego, otra vez, se las vino a poner todas juntas en el hueco de su ayate. Le dijo: Mijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte, le dirás que vea en ellas mi deseo, y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te mando, con rigor, que nada más, a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente, le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte, para que se levante mi templo que le he pedido. Y en cuanto le dio su mandato la Reina Celestial, vino a tomar la calzada. Viene derecho a México, ya viene contento. Ya así viene sosegado su corazón, porque vendrá a salir bien, lo llevará perfectamente. Mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su vestidura. No vaya a ser que algo tire. Viene disfrutando del aroma de las diversas preciosas flores. Cuando vino a llegar al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante, y le suplicó que le dijeran cómo deseaba verlo, pero ninguno quiso. Fingían que no le entendían,
o tal vez porque aún estaba muy oscuro, o tal vez porque ya lo conocían, que nomás los molestaba, los importunaba, y ya les habían contado sus compañeros, los que lo fueron a perder de vista cuando lo fueron siguiendo. Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón, y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo allí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si era llamado, y como que algo traía, lo llevaba en el hueco de su tilma. Luego pues se le acercaron para ver qué traía y desengañarse. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba y que por eso lo molestarían, lo empujarían o tal vez lo aporrearían, un poquito les vino a mostrar que eran flores. Y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores y que no era tiempo entonces de que se dieran, las admiraron muy mucho, lo frescas que estaban, lo abiertas que tenían sus corolas, lo bien que olían, lo bien que parecían, y quisieron coger y sacar unas cuantas. 3 veces sucedió que se atrevieron a cogerlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían el intento ya no podían ver las flores, sino que, a modo de pintadas o bordadas o cosidas en la tilma las veían. Inmediatamente fueron a decirle al gobernador obispo lo que habían visto, cómo deseaba verlo el indito que otras veces había venido y que ya hacía muchísimo que estaba allí aguardando el permiso, porque quería verlo. Y el gobernante obispo, en cuanto lo oyó, dio en la cuenta de que aquello era la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba el hombrecito. Enseguida dio orden de que pasara a verlo, y habiendo entrado en su presencia se postró, como ya antes lo había hecho. Y de nuevo le contó lo que había visto, admirado, y su mensaje. Le dijo: Señor mío, gobernante, ya llevé a cabo según me mandaste. Así fui a decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que pedías una prueba para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada, en donde te la pedía que la levantaras. Y también le dije que te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su voluntad, como me lo encargaste. Y escuchó bien tu aliento, tu palabra, y recibió con agrado tu petición de la señal, de la prueba, para que se verifique su amada voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte, y le pedí la prueba para ser creído, según había dicho que me la daría, e inmediatamente te lo cumplió. Y me mandó a la cumbre del cerrito en donde antes yo la había visto, para que allí cortara diversas rosas de Castilla, y cuando las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo, y con sus santas manos las tomó. Y de nuevo en el hueco de mi ayate las vino a colocar, para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las diera. Aunque bien sabía yo que no es lugar donde se dan flores en la cumbre del cerrito, porque solo hay abundancia de riscos, abrojos, huizaches, nopales, mezquites, no por ello dudé, no por ello vacilé. Cuando fui a llegar a la cumbre del cerrito, miré que ya era el paraíso. Allí estaban, ya perfectas, todas las diversas flores preciosas, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas, de modo que luego las fui a cortar. Y me dijo que de su parte te las diera, y que ya sí yo probaría que vieras la señal que le pedías para realizar su amada voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje. Aquí las tienes. Hazme favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la vio el obispo gobernante y todos los que allí estaban, se arrodillaron, mucho la admiraron,
se pusieron de pie para verla. Se entristecieron, se afligieron, suspenso el corazón, el pensamiento, y el obispo gobernante con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no luego haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y cuando se puso de pie, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en señal la reina celestial. Y luego la llevó, allá la fue a colocar a su oratorio. Y todavía allí pasó un día Juan Diego en la casa del obispo, aún lo detuvo. Y al día siguiente le dijo: Anda, vamos a que muestres dónde es la voluntad de la Reina del Cielo que erijan su templo. De inmediato se convidó gente para hacerlo, levantarlo. Y Juan Diego, en cuanto mostró en dónde había mandado la Señora del Cielo que se erigiera su casita sagrada, luego pidió permiso. Quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó para ir a llamar a un sacerdote a Tlatilolco, para que lo confesara y lo dispusiera, de quien le había dicho la Reina del Cielo que ya había sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Y al llegar, vieron a su tío que ya estaba sano. Absolutamente nada le dolía. Y él, por su parte, mucho admiró la forma en que su sobrino era acompañado, y muy honrado. Le preguntó a su sobrino por qué así sucedía el que mucho le honraran, y él le dijo cómo, cuando lo dejó para ir a llamarle a un sacerdote para que lo confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeyac, se le apareció la Señora del Cielo, y lo mandó a México a ver al gobernante obispo para que allí le hiciera una casa en el Tepeyac, y le dijo que no se afligiera, que ya su tío estaba contento, y con ello mucho se consoló. Le dijo su tío que era cierto, que en aquel preciso momento lo sanó, y la vio exactamente en la misma forma en que se le había aparecido a su sobrino. Y le dijo cómo a él también lo había enviado a México a ver al obispo, que también, cuando fuera a verlo, que todo absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto y la manera maravillosa en que lo había sanado. Y qué bien así la llamaría, bien así se nombraría, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Y luego trajeron a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo. Lo trajeron a hablar con él, a dar testimonio. Y junto con su sobrino Juan Diego, los hospedó en su casa el obispo unos cuantos días, en tanto que se levantó la casita sagrada de la niña reina allá en el Tepeyac, donde se hizo ver de Juan Diego. Y el señor obispo trasladó a la iglesia mayor la amada imagen de la amada niña celestial. La vino a sacar de su palacio, de su oratorio, en donde estaba, para que todos la vieran, la admiraran, su amada imagen. Y absolutamente toda esta ciudad, sin faltar nadie, se estremeció cuando vino a ver, a admirar su preciosa imagen. Venían a reconocer su carácter divino, venían a presentarle sus plegarias. Muchos admiraron en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen. Bueno, amigos, ustedes se dieron cuenta qué hermosa descripción de lo que aconteció. Y aquí hay algo que tenemos que pensar. ¿Por qué a Juan Diego? ¿Por qué le manda unas rosas al obispo? ¿Y por qué en México? Bueno, se dice que dentro de el Templo Mayor en Tenochtitlán había una imagen de Coatlicue que gritaba y hacía ruidos, una piedra pidiendo sangre, pidiendo muertes. Juan Diego, cuando apareció la Virgen, ya tenía más de 40 años, era una persona grande para aquel estándar de tiempo, había superado la viruela y era una persona que había visto todo aquello. Él fue súbdito de Moctezuma de Cuitláhuac, entonces era una persona que nunca fue de alcurnia dentro de las élites aztecas, pero sí él vivió toda esa vida
pagana que se llevaba en México precolombino. Entonces, ¿por qué se le aparece a alguien así? Bueno, él iba a misa, iba al catecismo. Lo dice el Nicanor, iba para escuchar las cosas de Dios y para que lo contaran en listas. Él iba al catecismo porque él aspiraba poder entrar a tomar misa adentro, porque los que no tenían ese bautizo tenían que escuchar desde afuera las misas. Ya después quedó por costumbre que la gente nativa de México escuchaba afuera la misa y no adentro. Bueno, eran cosas del pasado, ¿no? Pero él escogió un mensajero que no era ni rico ni muy joven, era una persona muy sencilla, muy humilde. Y dicen por ahí, qué falsedad, que hubo un pintor que hizo eso y lo exhiben como si fuera un milagro. Bueno, el primer milagro que entendemos es que ahorita estamos hablando de ello, porque ningún ayate o textil elaborado en base a material orgánico, que en este caso era fibra de maguey, trasciende de 10 años. Aún con cuidados y le hubieran puesto preparación y barnices, se hubiera hecho polvo en menos de 30 años. Y la Virgen de Guadalupe estuvo expuesta durante medio siglo sin protección. Hubo inclusive una explosión que intentó dañarla. Y antes la gente pasaba y sobaba su frente, le dolía la cabeza, sobaba su mano, le llevaba al niño, al puerquito, sobaban ahí para que se curaran sus animales o sus familiares. Entonces la Virgen estuvo expuesta a la intemperie, a mucho contacto físico, a explosiones y a derrames de ácido inclusive. Este yate está compuesto de 2 piezas cosidas, también con fibra de maguey. Si ustedes se fijan en la fotografía que podemos tener de la Virgen de Guadalupe, en su cara, en su carita, aparece un pequeño como sonrisa en la comisura de sus labios. Era tan coqueta la Virgen que ese era un nudo del ayate y hace el efecto que nos da, como que nos está sonriendo. Fue tan perfecta el planteamiento de una imagen así, que tendría que haber venido en esa época, que está en la conquista posterior, tendría que haber venido de Italia, del Renacimiento, algún gran pintor para desarrollar una obra de esta magnitud. Pero ningún pintor se hubiera animado a desarrollar una obra tan grande y con tantos símbolos en un material que no estuviera preparado. ¿Qué le costaba haber elegido un trozo de madera, como algunas se han parecido en algunos lugares, un trozo de tela que hubiera estado preparado con yeso? Eso hubiera dado la seguridad de que por lo menos duraría 100 años. Bueno, este ayate ya tiene el medio siglo y está plasmado en esta fibra de maguey. Y este agave es muy popular en México, mide 1,78 a 1,30 metros de ancho estas piezas. 1,78, y la gente dice, no es posible que lo usara, pues es demasiado largo para un indígena que a lo mejor solamente medía de altura 1,60. Bueno, este no era un jorongo de los que nos pondríamos con un agujero en medio. No era tampoco una pieza de vestimenta los ayates. En aquel entonces se hacían estas telas largas de maguey, se la amarraban en el cuello por un nudo, echaban ahí los leños, la carga, o lo que ellos decían era cargador, y eso era la forma de transportarlo, ya sea que se lo colgaban hacia la espalda o lo llevaban enfrente, que enfrente era complejo de caminar. Pero si ustedes lo doblan del 1,78, ya son menos de 60 centímetros lo que el ayate le colgaría desde el cuello, que sí era una situación que podía manejar. Pero si era una carga que no era muy pesada, como en este caso
no cargaba carbón ni cargaba maderos, él cargaba rosas, que fue la seña. Él podía alzarlos con sus manos dentro del ayate y llegar hacia donde iba. Era una forma de transportar las cosas, porque pues no había taxis ni Ubers en aquel entonces. Pero ya entendimos por qué a un indígena que iba al catecismo lo eligió entre todos. Pero ¿por qué mandar una señal de rosas? En el Nicarmopowa le dice Juan Diego al Fray Zumárraga, piensa bien qué prueba vas a querer, porque con gusto la voy a traer. No le preguntó qué es lo que quería, él la pensó. Yo he leído un libro hace poco que se dice que en aquellos años fueron muy duros en frío, y que no había, o sea, a partir de octubre, noviembre, la gente que vive en la Ciudad de México se acordará que son meses bastante frescos a una gran altura. Ahora hay muchos edificios, pero antes era un lugar bastante raso, y es un valle donde la temperatura helada se queda ahí, mientras en las partes más superiores el aire puede correr. Es como una hielerita el Valle de México. Entonces se dice que en aquellos años, el 8 de diciembre, unos días antes de la aparición de la Virgen, el arzobispo estaba muy frustrado porque ya habían 2 años en que no podía llevar un bonito arreglo a la misa de la Inmaculada Concepción, que fue el día 8. Entonces se piensa que él en su mente dijo, bueno, pues este indígena, si es tan farmazo como lo plantea, pues que me traiga unas rosas de Castilla, unas bonitas flores para dárselas a la auténtica y única Virgen de la Inmaculada Concepción, que es la advocación que él seguía. Entonces a la Virgen de Guadalupe no le dijeron qué era, simplemente dijo Juan Diego, ve allá al cerro y corta las mejores flores que vieras. Y él vio flores que jamás había conocido. Como eran años en donde realmente se había congelado muchísimo todo el ambiente, pues fue una cosa sorprendente que encontrara flores de tal calidad, de tal aroma y de tal forma. Eso fue la prueba que cayó a los pies del arzobispo. Por eso él no dudó inmediatamente, porque él en su mente sabía lo que él había pedido a la Virgen. Le ha de haber dicho, señora, si tú existes, esta es la prueba que quiero. Él cayó de rodillas. Tuvo hospedado a Juan Diego más de una semana en su casa. No se separaron de él. La tilma. El gran milagro es de que después de más de 500 años, desde prácticamente mucho antes de la independencia de México, este pedazo de fibras se encuentran en una pieza. Y ha pasado el tiempo y sigue presentándosenos como una imagen portentosa. Ustedes van a darse cuenta que es una muchachita que tiene el cabello suelto, para que los aztecas entendieran que es un signo de virginidad. Estas personas, los antiguos mexicanos, no entendían el español, o sea, ellos hablaban en náhuatl, hablaban en sus dialectos. Mismo Juan Diego no dominaba en ese entonces el español, él se manejó con traductores durante todo el tiempo, y por eso iba al catecismo para aprender cosas. De la Nuestra Madre Santísima, presentan imágenes diminutas que ya en fechas recientes por medio de microscopios, espectrómetros, se han encontrado que hay muchos mensajes dentro de sus ojos, a pesar de haber estado en lienzos de unas cerdas de maguey. Las manos unidas nos dice cómo deberíamos orar. Yo por eso cuando voy a misa y veo que están en el Padre Nuestro, unos abren sus brazos, otros están como alcanzando el cielo, yo me pongo como la Virgen, porque ella nos está enseñando a los mexicanos, así amigos, peguen sus manos, y esto es la forma en que debemos de pedir a nuestro Padre. Su ayate, perdón, su manto de la Virgen representa la imagen del cielo esa noche. Estudiosos lo han abierto en teoría y establecen que las constelaciones, hay 46 estrellas que forman las constelaciones que se vieron en México el año de su aparición. Ella trae un cinto oscuro arriba del vientre. Ese indica que
ella está bajo maternidad. Es una evidencia de un embarazo de la Virgen. Es virgen porque al tener el pelo suelto, las indígenas que eran embarazadas o que estaban casadas se agarran el pelo para arriba en una forma de chongo. Los rayos, ¿quién es esta mujer? Imagínense en la imagen de los aztecas precolombinos que veían sacar corazones diariamente. ¿Quién es esta mujer que tapa el sol? Que a través de su cuerpo se ven atrás los rayos del sol. Esta es una divinidad azteca. Brillan a la altura de su vientre donde está su niño. Su ropa que trae ella trae muchas figuras y muchas florecitas, particularmente la flor de Nahui Olin, que es el máximo símbolo náhuatl que representa a el dios. Es una flor de varios pétalos, lo van a ver en su ropa que trae ella. Y cosa interesante, ¿quién es esta mujer que se para en los cuernos de la luna? Ella se presenta entre el día y la noche. México significa el ombligo de la luna. Ella está parada encima de la luna y tapando el sol. ¿Quieres más pruebas de que ella era la madre de Dios? Bueno, a sus pies hay un ángel que tiene alas de quetzal, pelícano y guacamaya. Une la túnica entre sus dos manos y se representa como el manto del cielo. Amigos, espero que todos hayamos aprendido un poquito más, o por lo menos que le hayamos dedicado a nuestra Madre Santísima un momento, porque es la patrona de México y la emperatriz de América. Dios los bendiga a todos. Wake up.